Resumen de los girasoles ciegos. Primera derrota. Este primer apartado transcurre en la ciudad de Madrid. Nos presentan al capitán Carlos Alegría, quien con su renuncia a la guerra como oficial del ejército de Franco. En una de sus primeras líneas, grita por los aires: "Soy un rendido". Con un narrador en tercera persona nos enteramos de la situación de Alegría. También, se incorporan fragmentos de cartas que le escribe a Inés, su novia, y a otras personas como el profesor de Derecho Natural en la Universidad de Salamanca. A través de estas muestras epistolares podemos ver cómo nuestro protagonista estaba cansado y decepcionado de la guerra. Se había unido al ejército en 1936 y 2 años después, en 1938, habría recibido su ascenso como capitán. No obstante, Alegría terminó por rendirse ante el enemigo, con la mala suerte de ser descubierto por su ejército. Esto llevó a que lo encarcelara y lo condenaran a muerte por traición. El día del fusilamiento, cuando creía perdida su vida, la bala tan solo hirió la parte superior de su cabeza y lo dejó inconsciente. Aunque lo enterraron en una fosa junto con otros militares, escarbó y logró salir de allí. Segunda derrota, manuscrito encontrado en el olvido. Seguimos con este resumen de los girasoles ciegos para centrarnos, ahora, en la segunda parte o, como el propio autor denomina, segunda derrota. Desde un inicio se nos advierte que el texto que leeremos en este segundo capítulo fue encontrado en 1940 en los Altos de Somiedo junto a un par de cadáveres. Después de una breve contextualización, la persona que ha encontrado el texto nos indica que lo ha transcrito. En el relato conocemos la historia de Eulalio y Elena, una pareja de novios que han escapado a Francia con el fin de huir del orden político establecido. La mujer, que se encontraba encinta, debe parir en muy malas condiciones y pierde la vida. Así, queda Eulalio a cargo de su nuevo hijo, Rafael. Vale mencionar que aquí el relato se hace en primera persona, y es Eulalio quien nos comenta progresivamente lo que va viviendo. Así, y con el fin de cuidar a su hijo, se albergan en una cabaña abandonada. Poco a poco vemos las penurias, la escasez de comida y desesperación que llega a la vida de ambos. La llegada del invierno les da el mismo final que a Elena: la muerte. Dejan como única memoria aquel diario que hemos podido leer. Los girasoles ciegos. Resumen por capítulos. Segunda derrota, manuscrito encontrado en el olvido. Tercera derrota, el idioma de los muertos. Uno de los puntos más interesantes de este tercer cuento o apartado es que podemos empezar a identificar la unidad del libro, pues aquí aparecen personajes de los cuales ya habíamos leído en relatos anteriores. Esta es la historia de Juan Senra, un profesor de cello que había luchado en la guerra y termina en la cárcel. Al parecer se habría cruzado con el ya conocido Carlos Alegría. Entre otras cosas, es condenado a muerte, pero lo mantienen con vida porque porta información sobre el hijo del coronel Aimar. Para seguir a flote y a modo de estrategia, Senra miente. Crea aventuras y hazañas del joven, quien en realidad no era ningún tipo de héroe. No obstante, nuestro protagonista no cuenta con mucha dicha y, finalmente, es fusilado. Los girasoles ciegos. Resumen por capítulos. Tercera derrota, el idioma de los muertos. Los girasoles ciegos. Cuarta derrota, resumen. Este último relato, que le da nombre al libro, trata de Ricardo, quien se encuentra escondido por su esposa Elena y su hijo en un armario de la casa. La trama gira en torno a las artimañas de la familia para esconder al hombre de los nacionalistas. Dentro de las curiosidades, la esposa de Eulalio, también llamada Elena, que aparece en el segundo cuento del libro, es hija de la pareja protagonista de este relato. En medio del juego de escondite, Elena cae presa de un intento de violación por parte del profesor de música de su hijo. Ricardo evidencia el hecho y sale a defender a su esposa. Al salir al descubierto y pensar que puede ser atrapado, cae en una depresión que con los días lo lleva a suicidarse con un salto desde su ventana.